Seguimos dialogando esta noche aquí en Poder Pensar con Carlos Steneri, con este libro que acaba de publicar Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003. Decíamos que la salida finalmente pasaba, bueno, después de una corrida bancaria muy seria, después de riesgos de instituciones, bueno, incluso públicas como el Banco Hipotecario, que estaba en una situación muy complicada. Había que había que buscar una solución que pasara por tener liquidez, tener dinero fresco que llegara, por ejemplo, de los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional estaba en una situación de bastante confusión, usted lo cuenta allí, en cuanto a cómo salir de esto. Incluso muchos apostaban a, bueno, que sea el mismo camino que ha seguido Argentina de declararse en default y no cumplir con los compromisos. Sí, ese fue nuestro punto de divergencia más notorio con el Fondo Monetario en esa primera etapa de la crisis. El Fondo Monetario había tenido una experiencia no exitosa con Argentina el año previo, había hecho una apuesta muy fuerte a un programa de Argentina que fracasó, había comprometido muchos recursos que fueron inadecuados o no tuvieron efecto. Eso ya generó un malestar en la institución, donde entendían de que la región estaba en una situación que más valía no arriesgar más recursos, que son públicos los recursos del Fondo Monetario, hay que recordar que provienen de las tesorerías de los países, y en esa bolsa entramos nosotros, donde entendíamos que éramos diferentes, que nos tenían que dar una oportunidad, y que para detener la corrida, lo necesario no tan solo es reestructurar el sistema, sacar la parte de los bancos insolventes, sino también tener un colchón de liquidez muy importante que desestimule el espíritu de susto que tienen los ahorristas. El fondo hacía programas, pero los programas eran cuantiosos, pero insuficientes en sus desembolsos. Desembolsaba por gotas, cuando en realidad lo que necesitábamos era que todo el programa, todo el dinero estuviera disponible al principio. Eso nos llevó, no tantos meses, pero largos para lo que es el lapso, para un periodo de corrida intensa donde el país perdía 30, 40 millones de dólares por día, lo cual hizo que en un momento, ya a finales del mes de julio, todas las reservas que tenía el Banco Central se hubieran agotado. No había, habíamos pasado de más de 3.000 millones de dólares a tener algo así como 300 millones, que es prácticamente la insolvencia. Un Banco Central no puede operar con una cantidad tan exigua de reservas. Por lo tanto, técnicamente estábamos quebrados, incapacitados para seguir apoyando al sector bancario, y se necesitaba recursos frescos para no tan solo ahora detener la corrida, sino para evitar que se quebrara la cadena de pagos, que es lo más importante, porque la cadena de pagos es el dinero que se usa para las transacciones diarias. Allí llega la decisión de ir a apuntar directamente hacia el gobierno, hacia la administración de Estados Unidos, ¿no? Ir a buscar los recursos allí y también que se destrabaran algunas cosas dentro del propio fondo en ese socio mayoritario que es el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? En realidad ya habíamos comenzado a hablar, a explicarles la situación a la administración americana, diría que a mediados de abril, a iniciativa del ministro Bención y del presidente Valle, empezamos a explicar a la comunidad internacional en qué problema teníamos. Esto fue agarrando velocidad y ya en los momentos, digamos, de vértigo, teníamos rondas permanentes con el Fondo Monetario, con el directorio del Fondo Monetario, que es muy importante, y en particular con el Tesoro de Estados Unidos, que finalmente en el lapso de, yo diría, una semana o 10 días, se puso el tema al hombro, habló con la comunidad internacional, estoy hablando de los países europeos que integran el Grupo de los 7, y tomar la decisión de ellos mismos hacer un préstamo puente por 1.500 millones de dólares que permitiera levantar primero el feriado bancario que estaba instrumentado en Montevideo, y segundo, detener la corrida bancaria. Bien, usted cuenta allí una anécdota que también es muy interesante, que de repente no se conocía, que es que vino dinero constante y sonante del Tesoro de los Estados Unidos, más allá de los giros que se podían hacer por vía electrónica, por ejemplo, en un avión de línea donde vinieron ¿cuántos millones de dólares? Vinieron más o menos 100 millones de dólares en el fin de semana, porque el resto de
del dinero de los 1.500 millones queda como líneas de crédito en pantalla, se transfiere por vía electrónica. Pero déjeme decirle que en todo ese lapso previo, Uruguay fue uno de los grandes importadores de billetes. Todo el sistema bancario, inclusive en particular la banca internacional y el Banco República, de la liquidez que tenía en Estados Unidos, se trajeron cientos de millones de dólares de manera subrepticia en aviones de línea, justamente porque la corrida, usted tiene que tener liquidez, y la gente cuando retiraba no pedía una transferencia, quería billetes. Entonces había que tener los billetes. Y como anécdota que no está en el libro adicional es que después que terminó la corrida, que se apaciguó la corrida, en los meses siguientes Uruguay fue exportador de billetes porque había tanta liquidez que se reenvió de vuelta a sus lugares de origen, porque tener liquidez es costoso por seguridad, por riesgo y por otros temas operativos. Cuéntenos, porque ese dinero que llegó, esos 100 millones de dólares, por una cuestión de cierres del Tesoro, creo que del propio Banco República, no fue posible guardar ese dinero y quedó en camiones en los subsuelos del Banco República allí, cuando iba a abrir ese feriado, después de ese feriado bancario el país, ¿verdad? Sí, esa es una anécdota que muestra que el diablo está en los detalles. Lo que aconteció es que por operativa normal y justamente en un momento de alto riesgo, los responsables de la bóveda del Banco República dejaron el reloj programado, donde la bóveda se cierra a las 6 de la tarde de los días viernes y se abre al mediodía del lunes siguiente. La necesidad de que la bóveda estuviera abierta es que la bóveda es un lugar muy grande que permitía abrir los containers y hacer los paquetes para distribuirlos justamente al interior del país, donde los bancos públicos tenían poca liquidez. Entonces era muy arriesgado abrir un lunes y que alguien fuera a la ventanilla del Banco República o del Banco Hipotecario y se encontrara con que le dijeran, no, mire, venga mañana porque hoy no tenemos disponibilidad. Bueno, eso no se pudo hacer, como usted dijo, la liquidez quedó estacionada, pero felizmente el lunes la gente actuó con cordura, hubo algo de retiros, pero mucho menor de lo que se pensaba, y de ahí en más el país comenzó a dar pasos adelante para solucionar el problema. Steneri, nos quedan un par de minutos y me gustaría conversar con usted qué similitudes puede haber, y también un mensaje para la gente con esto que está pasando en Europa por estas horas, con algunos países bastante comprometidos, como el caso de Grecia y algunos otros países. ¿Es comparable con lo que pasó en Uruguay en el 2002? Bueno, en el caso de Grecia yo creo que ahora ellos ya tienen un problema de insolvencia. Uruguay, si estamos hablando del tema del endeudamiento que vino después de la crisis bancaria, lo que Uruguay tenía era un problema de iliquidez. Por lo tanto, una extensión de plazos y que permitiera retomar el crecimiento porque la carga de la deuda bajaba, era suficiente. Uruguay en aquel momento tenía una relación deuda-producto del 100%, en su mayor parte debida a la gran devaluación que había habido 2 meses antes. Cuando el tipo de cambio volviera a niveles normales, esa relación deuda-producto iba a bajar. En el caso de Grecia, estamos hablando de 140% de relación deuda-producto subiendo. No se debe a un tema cambiario, sino simplemente se debe a que tomaron euros en una economía que está euroizada, como la griega, que no puede salirse, la devaluación no tendría sentido, no le resolvería nada. Y la segunda, podemos hacer una comparación o sacar una lección de todo esto, es que cuando hay una crisis hay que actuar rápidamente, hay que asumir el problema, hay que actuar rápidamente, porque a pesar de que se genere dolor con lo que usted va a realizar, va a ser mucho menos que si usted deja pasar, porque al final del día las crisis se pagan, usted las paga a la entrada o las paga a la salida. Generalmente cuando usted paga el ticket para resolver la crisis a la salida, paga un costo mayor que hacerlo al principio. Steneri, gracias por habernos acompañado esta noche. Le agradezco a ustedes. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. En el cierre del programa nos vamos a otro tema diferente que habla de la realidad de la flota pesquera internacional que opera aquí en el puerto de Montevideo y cada tanto
y bastante seguido, 8 casos se dieron en el último año, se están dando incendios aquí en el puerto de buques, en este caso fue un buque coreano el viernes pasado. Vamos a hablar con el sindicato de la pesca para ver en qué situación concretamente están operando estos buques aquí en Uruguay. Ya regresamos.